vamos a hablar sobre este sistema linfático y este sistema lo que da es un sustento sobre todo el trabajo que podemos hacer nosotros. Va a dar soporte científico que muchas veces falta en los trabajos que hacemos o que realizamos, o a veces cuando queremos divulgar nuestra profesión, vemos que nos falta este tipo de trabajo. Cuando pusimos el título, que es el sistema linfático, un nuevo modelo para la hidrodinámica del líquido cefalorraquídeo, planteamos este concepto de nuevo, porque este modelo viene a cambiar un poco lo que pensábamos de cómo funciona el sistema linfático y nos obliga a revisar conceptos tales como el de la hidrodinámica del líquido cefalorraquídeo. Generalmente cuando damos clase y hablamos del modelo clásico de circulación del líquido cefalorraquídeo, utilizamos esta imagen y vamos describiendo cómo va pasando el líquido de un espacio al otro a través de los determinados orificios, y cuando buscamos información, realmente la imagen que se presenta es esta, con la dirección de hacia dónde fluyen cada uno de los componentes que van en una determinada dirección y en una determinada secuencia. Pero uno se plantea si realmente esto es lo que está ocurriendo, si está ocurriendo realmente de esta manera. Y la verdad es que con los estudios científicos que hay actualmente y con las técnicas que hay actualmente de imágenes, se actualizó mucho esto y principalmente con respecto a dos trabajos que hicieron en Japón, hablan de que habría que cambiar un poco este modelo que hay sobre la circulación del líquido cefalorraquídeo. Ellos lo que explican es que cuando se creó o se empezó a estudiar no el líquido cefalorraquídeo en sí, sino cómo se mueve el líquido cefalorraquídeo, se utilizaban técnicas de marcadores, que podían ser marcadores como el aceite, el aire, marcadores radioisótopos, donde se iba describiendo el dibujo que iba haciendo este marcador a lo largo de todos los espacios. Entonces esto creó la palabra de circulación o de flujo, ¿sí? Y por eso se acuñó ese término como si fuera una analogía de cómo fluye un río, cómo va encauzándose hacia uno y otro lado. Pero no es esta la verdad, o parece no serlo, porque gracias a los estudios que hay, este estudio que es del 2018, que se hizo en Japón, con distintas técnicas de resonancia magnética, lo que quisieron evaluar era cómo es la dinámica de los fluidos a nivel del líquido cefalorraquídeo. Entonces acá se presentan tres tipos de técnicas de resonancia magnética, cada una de estas con sus ventajas y desventajas, pero lo que se puede observar, o se sacó como conclusión, es que en esta primera, la velocidad va a estar marcada, por un lado, por los vectores de fuerza que hay, que van a tener determinado sentido y orientación, y por otro lado, por una escala de color, donde a mayor color y a mayor cambios de colores y a mayor dirección o cambios de direcciones de estos vectores, está representando que hay más velocidad a esos niveles. Y se observó que hay distintos tipos de movimiento. Por un lado había movimientos irregulares, había movimientos fuertes, había lugares donde los movimientos disminuían la velocidad. Y para hacer un resumen, donde se observó mayor movimientos irregulares fue a nivel de la base del tercer ventrículo, movimientos fuertes que se observaron a nivel tanto del cuarto y del tercer ventrículo. También había movimientos ascendentes y descendentes entre estos ventrículos, el tercero y el cuarto, así como también movimientos fuertes a nivel de la cara anterior del tronco encefálico y a nivel de la cisterna magna a la altura de la parte superior de las cervicales. O sea que este estudio demuestra que hay movimientos, es más, se observó también que había movimientos más lentos a lo largo de lo que es la periferia, ¿sí? de la parte del córtex. Esto se observaba mejor en este estudio donde había marcadores que marcaban la velocidad con respecto a la intensidad del blanco. A mayor intensidad de blanco, mayor velocidad en el movimiento del líquido cefalorraquídeo. Y se observó acá que está marcado que en esta periferia parece haber
que hay un enlentecimiento del líquido cefalorraquídeo. Nunca se puede detener el movimiento, siempre está en constante movimiento. Y en este otro estudio, que es con una coloración de valores de grises, la velocidad está marcada a mayor velocidad con color negro. Y otra vez se vuelve a observar esto de que hay mucho movimiento a nivel de la parte anterior del tronco encefálico y de la cisterna magna. Entonces, definitivamente este estudio llega a la conclusión de que hay que modificar el concepto de flujo o de circulación del líquido cefalorraquídeo por una expresión más conveniente que siga movimiento, o que con Gary pensábamos también en fluctuación del líquido cefalorraquídeo, ya que se observa que tiene movimientos muy complejos. Y a lo largo de este estudio se observó también varias citas donde nos pareció importante citarlas textualmente, porque la vamos a poder dar nosotros una interpretación distinta por ahí a la que le están dando a ellos con respecto a sus descubrimientos. Y los invito a que lean, ¿no? Bradley dice que manifestó que el movimiento del líquido cefalorraquídeo en la fase sistólica era en dirección caudal y en diastólica era en dirección cefálica. Y después hubo muchas más investigaciones que publicaron los mismos hallazgos. También O'Connell propone que durante el flujo capilar hacia el parénquima pulmonar, cerebral, existe en la fase sistólica una expansión, ¿sí? Y aparte otros estudios donde hablaba de que en la fase inspiratoria este líquido se dirige a nivel hacia superior y hacia los ventrículos laterales y foramen magno, y en la fase inspiratoria se hacía un movimiento inverso, o sea, habla de un movimiento bidireccional respiratorio. Y en otro estudio, Tsunohara determina esto de la correlación entre la velocidad de las formas de las olas. O sea, yo creo que todas estas palabras que estuvimos remarcando realmente nos resuenan tanto a nivel mental como muchas veces, como por nuestro trabajo, nos resuenan a nivel de nuestras manos, ¿no? Muchas veces es lo que nosotros podemos percibir, ¿sí? Y esto está sacado textualmente de estos hallazgos científicos. Entonces, hay otros trabajos con respecto a lo que es la fisiología de la dinámica del líquido cefalorraquídeo y cómo funciona, y llegan a conclusiones que es importante que revisemos. Por un lado, que el líquido cefalorraquídeo no se produce solamente a nivel de los plexos coroideos, sino que también se produce a nivel del espacio subaracnoideo, del sistema perivascular, que de este vamos a estar hablando mucho a lo largo del día de hoy. A nivel de la arteria de la pía, habla de que la superficie de filtrado endotelial acá es 5.000 veces mayor. O sea, fíjense cómo va aumentando la superficie de la capacidad del cuerpo de producir líquido cefalorraquídeo, y a nivel de la médula espinal. O sea que hay muchos lugares más allá de los plexos coroideos que son capaces de producir líquido cefalorraquídeo. Por otro lado, como conclusión con respecto a lo que es la absorción, no solamente se da a nivel de las vellosidades aracnoideas, sino que hay trabajos científicos que demuestran que se da a nivel también de los nervios craneales, especialmente el nervio óptico, olfatorio, del trigémino y del espinal, de los nervios periféricos, anexos a la raíz dorsal, de los capilares del parénquima cerebral, que de esto también vamos a estar hablando, y hay un trabajo también sobre que hay absorción a nivel de los tejidos retroorbitarios, que se hizo un estudio con marcadores, donde ese líquido cefalorraquídeo era absorbido a ese nivel y después aparecía a nivel de los nódulos linfáticos cervicales. O sea que el líquido cefalorraquídeo tiene un movimiento importante. Y dejo acá una pregunta, que es: ¿existe realmente un intercambio de sustancias entre el líquido cefalorraquídeo y el parénquima cerebral? O sea, porque acá vemos quién lo produce o quiénes lo producen, quiénes lo absorben, pero realmente, ¿qué pasa entre medio, ¿no? ¿Qué está sucediendo a mitad de camino? ¿Sí? Esta pregunta la vamos a dejar un poquito aparte y vamos a pasar a este sistema, ¿no? Que es el sistema linfático. El sistema linfático tiene, sabemos, la función de manejar, y en el sistema inmunitario, de manejar el equilibrio hídrico que hay con la evacuación de moléculas, de macromoléculas,
que tengan el tamaño que tengan, tienen la capacidad de ser barridas, ¿no? Con mucha importancia a nivel de lo que es al sistema inmune. Pero si ubicamos dónde está, o cómo está distribuido, observamos que acá falta una región. Queda como fuera el cerebro, o sea, está todo el sistema linfático involucra y es muy importante para todo el cuerpo, pero parecía que el cerebro queda fuera de esta explicación. Entonces, ¿qué pasa con el cerebro? Últimamente, con toda la tecnología que hay imágenes de colores, todas las interconexiones neuronales que hay, pero parece ser una supercomputadora, pero no nos tenemos que olvidar que el cerebro no deja de ser un órgano, como puede ser el corazón, el pulmón o cualquier otro órgano, que tiene sus necesidades fisiológicas, que tiene su metabolismo, que tiene su producción de desechos. O sea, el cerebro tiene un consumo energético altísimo. Sabemos que consume el 60% de la glucosa corporal, a pesar de comprender solamente el 2% de la masa corporal, que consume un 20% del metabolismo basal en reposo, ¿sí? Y que cuando hay inanición, otros órganos pierden más del 40% de su masa, mientras que el cerebro solamente menos del 2%. Entonces esto habla de que el cerebro tiene una actividad metabólica altísima y uno se plantea cómo es que el cerebro elimina estos desechos si no participa dentro de lo que es el sistema linfático, no tiene algún mecanismo de eliminarlos, ¿sí? de eliminación. Sabemos que cuando cuidamos a cualquier órgano en el cuerpo, podemos cuidarlo, por ejemplo, el corazón sabemos que lo podemos cuidar haciendo más actividad física, pues sabemos que a las riñones podemos tomar más agua, pero si quisiéramos pensar cómo cuidar el cerebro, una idea sería pensar en dormir, ¿no? Cuando uno duerme realmente descansa y se levanta despejado. Y cuando no ocurre eso, cuando dormimos mal, sea por la causa que sea, que hayamos dormido mal, sabemos que el cerebro pierde sus capacidades, o sea, perdemos desde el rendimiento en cualquier actividad hasta puede ocurrir la muerte. Entonces puede haber convulsiones y marcando esto la necesidad de descanso. O sea, se sabe que el cerebro tiene que descansar y busca descansar de alguna manera. En el trabajo que realizó Michael Midgard, que es la que habla del sistema linfático, en el Congreso de Neurophysiology del 2018, habla de que se sabe bastante sobre el sueño y por qué el sueño es reparador. El sueño es reparador desde el punto de vista que está presente en la ontogénesis, en el desarrollo, está presente en el procesamiento de la memoria, habla de que hay estudios científicos en los cuales se sabe que mientras uno duerme en el sueño se hacen conexiones de todas las informaciones nuevas a nivel del hipocampo. Durante el día se mantiene una actividad neuronal con unas sinapsis muy altas, a la noche baja un poco eso, pero se quedan utilizando nada más que de esas conexiones que fueron nuevas o que sirven los circuitos nuevos para algún tipo de aprendizaje. También a nivel de la función reparadora y de restauración, con respecto a que cuando estamos cursando cualquier proceso infeccioso, sabemos que si descansamos o vamos a dormir, nos recuperamos más fácilmente la salud. Y por otro lado, a nivel de la preservación, el cerebro, por más que estemos durmiendo, sabemos que nada más baja su actividad metabólica a un 15%. O sea, ¿por qué el cerebro, cuando supuestamente no estamos ni aprendiendo cosas nuevas, ni haciendo nada, ni moviéndonos, sigue gastando y no baja tanto su actividad metabólica? Entonces se observó que hay una necesidad básica de dormir, que cuando hay pérdida del sueño, hay cambios hasta a niveles estructurales. O sea, todos los animales, desde un mosquito hasta un elefante, todos necesitan dormir. Y se hizo este estudio que era con ratas, donde a estas ratas se las privaba del sueño, las despertaban antes de que se despertaran, unas horas antes. Esto lo repitieron durante 3 días, y si bien las despertaban, después las dejaban que recuperaran el sueño si querían, pero todos los días le interrumpían el sueño. Y lo que se observó
a nivel del núcleo corelus, que es un núcleo que es sensible con respecto al sueño, que hay una pérdida de dendritas a nivel de este núcleo. O sea que hay, podemos decir, un cambio de la estructura cuando hay falta de sueño. O sea, marca esto de que la verdadera importancia. Y lo podemos relacionar y no olvidarnos con respecto a lo que son nuestros principios osteopáticos, donde estructura y función son ambas caras de una misma moneda, ¿no? Siempre están en íntima relación. Sabemos que decíamos que todos los animales duermen, es imprescindible, y se hizo el estudio con respecto a cómo se regula el sueño. El sueño está regulado, entra dentro de lo que son los ciclos circadianos, como varios de los órganos que están estudiados en medicina china, y se observa que cuando falta o se suprime o se impide al sujeto dormir, aparece lo que ellos denominan esta presión de sueño. ¿Y qué es la presión de sueño? Es la necesidad o esa urgencia que uno necesita dormir, ese sueño que es incontrolable. Y esta presión de sueño se puede medir, o sea, es objetivable por el aumento de las ondas lentas delta. O sea, esta presión de sueño es objetivable y se observa que es necesario el descanso. Entonces, todos los animales, todos los seres vivos necesitan y es imprescindible el descanso. Y no solamente eso, sino que para lograrlo siempre los tenemos que colocar también en alguna posición determinada para lograr este descanso que es importante. Y nos queda esta pregunta de cómo es que se manejan los desechos, ¿no? Se sabe que a nivel periférico teníamos el sistema linfático con no solamente la regulación de los líquidos extracelulares, sino que también se sabe que hay restos de núcleo, citoplasma, o sea, distintos tipos de moléculas que tienen que ser sacadas del sistema para ser llevadas al hígado. No importa qué tamaño tengan, tienen que ser evacuadas. El sistema linfático lo maneja de manera muy veloz también, porque tenga el tamaño que tenga, puede ser evacuado. Pero el sistema del cerebro, ¿qué sistema tiene? ¿No? ¿Cómo es que hace para evacuar? Tiene sistema de difusión, un principio de difusión, pero sería muy lento mover las moléculas fuera del sistema del cerebro. Podría existir algún sistema donde un flujo de líquido podría mover lo que se denomina flujo másico de expulsar estos desechos del cerebro, porque el cerebro tiene varios desechos, el cerebro produce y degrada 7 gramos de desechos de proteínas estructurales por día, o sea, es muy importante. Todas son de gran peso molecular y todas tienen que ser evacuadas, principalmente la beta-amiloide y la tau son estas proteínas. Que cuando, es importante remarcar, hay enfermedades neurodegenerativas, estas proteínas tienden a acumularse en los espacios, ¿sí? Y no pueden ser eliminadas, traduciéndose esto en distintas patologías, principalmente donde se basan muchos de los estudios es a nivel del Alzheimer. Entonces, si uno pudiera de alguna manera conseguir evacuar o liberar estas proteínas o ver cuál es el mecanismo que utiliza el cuerpo para evacuarlas, uno podría mejorar y ayudar a las personas con Alzheimer. Y esto es lo que muchas veces impulsa todas estas investigaciones que están haciendo hoy en día. Entonces, volvemos a la pregunta anterior, es si existe realmente movimiento o intercambio entre el parénquima y el líquido cefalorraquídeo. Y sí, dicen en los estudios que el líquido cefalorraquídeo entra y sale libremente del parénquima cerebral y se han hecho estudios de modelos matemáticos de cómo funciona esto. Y acá en esta imagen vemos cómo el líquido cefalorraquídeo en los ventrículos y en los espacios subaracnoides puede pasar y relacionarse con este parénquima, ¿sí? De manera fluyendo de un espacio al otro. Y Sand demostró que hay una continuidad de lo que es desde la pía madre humana hasta el espacio de Virchow, que de esto vamos a estar hablando a continuación con Karina. O sea, hay una conexión desde la pía madre hasta la parte más interna del
el parénquima cerebral a través del líquido cefalorraquídeo. Esto da como conclusión de que el intercambio entre el líquido cefalorraquídeo y el líquido intersticial se consideraría esencial para el mantenimiento de la homeostasis del cerebro, ¿sí? Acá, en el estudio este concluye hablando de que si ustedes observan este corte donde se presentan los ventrículos y donde estaría el espacio subaracnoideo alrededor, si uno mide la distancia que hay entre donde hay líquido y a donde tendría que llegar el otro líquido, ¿no? La distancia es equidistante en todas partes. O sea, hay una necesidad que este tejido cerebral esté envuelto como y embebido, ¿sí?, de líquido cefalorraquídeo para mantener la constante como flujo de líquido cefalorraquídeo entre toda la estructura de la masa cerebral. Es más, da importancia de que si no existiera la incisura, por ejemplo, de Silvio, esta distancia estaría aumentada, pero gracias a que existe, siempre se sigue manteniendo esta distancia que sería para analizar en estudios que vengan a continuación. Entonces ahora lo que vamos a hacer es pasar a explicar bien cómo es el funcionamiento de este sistema. Así que le dejo acá la palabra a Cari. Hola a todos, ¿me escuchan? ¿Se escucha bien? Sí, sí, sí. Perfecto, entonces pasa a la siguiente diapositiva, Vivi. Bueno, un poquito quería contarles que parte de la intención de esta presentación era poder incluir estos resultados de las investigaciones recientes y poder combinarlas con nuestros principios osteopáticos, que deben ser rectores de nuestra práctica médica. Entonces voy a hacer una breve reseña de la anatomía y la fisiología del sistema linfático. Voy a hablar también un poquito de la fisiopatología y de su vínculo directo con enfermedades neurodegenerativas, neuroinflamatorias y neuroinmunes. Hablar sobre algún o algunos de los aspectos relevantes para el buen funcionamiento de este sistema y sobre todo sobre la implicancia osteopática que tiene el sistema linfático dentro del campo de la osteopatía craneal. Por eso comenzamos citando lo que Steve ya decía hace más de 2 siglos, que nuestro cuerpo es una unidad. Y me gustaría hacerle un paralelo a la tensegridad de la que tanto habló y nos iluminó Juancito, donde toda la comunidad científica se tomó por lo menos unos 100 años para terminar de verificar que tenemos un órgano nuevo, que este órgano nuevo es un continuo y que este continuo es precisamente porque está ubicuo en todo nuestro cuerpo y que no solamente ocupa espacio, sino que es un sistema en paralelo que influye y que a su vez puede ser modulado por nuestro sistema nervioso central. Entonces acá se nos abre una puerta maravillosa porque parece que en el campo de los fluidos podemos empezar a hablar de que es un campo unificado y que también sería un continuo. Tanto nuestra sangre arterial, nuestra sangre venosa, nuestro líquido cefalorraquídeo, nuestro líquido linfático y la cantidad de líquidos que nos componen en nuestro organismo. Así que vamos a la siguiente. Ok. Para empezar a describir estos cambios, vamos a recordar que por mucho tiempo se creyó que el hecho de poseer barrera hematoencefálica le confería a nuestro sistema nervioso una suerte de protección frente a los influjos provenientes del sistema periférico. Es decir, que allí no iban a llegar moléculas que lo dañaran. Y esto era gracias a que la barrera anatómicamente cumplía con una función principal, que es como dice la diapositiva, garantizar el mantenimiento de un medio estable, gracias a la conformación de unas uniones muy estrechas y poco permeables, denominadas tight junctions, que dependían de unas células que estaban alrededor de la adventicia del capilar, llamados pericitos, más una capa que abraza de células endoteliales. Pero si observamos la imagen, vamos a ver que en celeste claro, ¿podés señalarlo, Vivi? Muy bien, aparece
una curva, una protección extra que rodea a eso que antes llamábamos barrera hematoencefálica. ¿Sí? Es lo celeste. Lo vamos a dejar así como incógnito, pero sí vamos a aclarar que esta estructura nueva está formada por astrocitos. Por eso esta palabra barrera hematoencefálica, que responde muy bien a la descripción anatómica, o sea, lo que sería la estructura, se cambió en la actualidad por un término mucho más activo y dinámico, que es el de interfase. Cumple la función de ser un filtro, como siempre, entre el capilar sanguíneo y el líquido intersticial, pero tiene una función determinante. Y debemos recordar que este espacio donde se junta por primera vez el líquido sanguíneo con el líquido intersticial y el líquido cefalorraquídeo es el lugar donde literalmente flotan nuestra macroglía, entendiendo al conjunto de células que la forman, ¿no? Neuronas, astrocitos, oligodendrocitos, células de Schwann, y nuestra microglía, algo que nos olvidamos bastante, pero que sería el conjunto de células como los monocitos macrófagos, iones, sustancias de señalización, factores de crecimiento, etc. Y que esto en su conjunto formaría lo que podríamos denominar la neuromatrix. Y podemos también empezar a hacer un paralelismo con la definición de matrix a nivel del sistema periférico. ¿Ok? Entonces, vamos a la siguiente. Para poder hablar, como empezamos de una manera un poco ambiciosa, que no son nuestras palabras, sino los que la ciencia describe de un nuevo modelo en la hidrodinamia del líquido cefalorraquídeo, corresponde explicar que este término, sistema linfático, fue acuñado por primera vez por la doctora Michael Niedergan en el 2013, o sea, hace nada de tiempo, ¿ok? Y que este nombre está en alusión a que estas células de la glía, o sea, los astrocitos, cumplirían la función del sistema linfático en la periferia. Y entonces nos permite comprender cómo este sistema contribuye tanto a la depuración, a la homeostasis y a un dato no menos importante, que es la vigilancia inmunológica. Entonces, dada la importancia que tiene para todos nosotros este órgano, nuestro sistema nervioso, que tiene una adaptación única y que la podemos observar a lo largo de nuestras vidas, quizás este sea el verdadero mecanismo de autocuración que tiene nuestro sistema nervioso, tal cual como lo viene describiendo hace más de 2 siglos Steele. Y me gustaría que reflexionemos sobre si nuestra forma de trabajo no juega a favor de este verdadero automecanismo, con nuestros puntos de parada sistémicos, como el Steele Point, o con nuestra facilitación sobre el sistema vagal, de manera que podemos muchas veces morigerar o modular esa actividad autosimpática tan elevada. Sería una pregunta que quizás podríamos compartir al final de la presentación. Vamos con la otra, Vivi, porfis. Perfecto. Entonces, me gustaría también mencionar que esta vía anatómica fue descrita por otro científico, Daniel Reich. Él habla de que esta es una vía anatómica cerebral que, como dice la diapositiva, facilita el intercambio y la eliminación de solutos y o desechos entre el líquido cefalorraquídeo y el líquido intersticial. Y si ustedes observan la imagen, hay una diferencia muy grande entre la circulación periférica y la circulación central. ¿Alguno se anima, aunque esté en silencio, a decir cuál es? Muy bien, la han descubierto, Vivi la señala muy bien. Es increíble lo que hallaron. El capilar sanguíneo va en paralelo al sistema venoso y podemos observar en este espacio transparenquimatoso realmente una conexión directa desde el capilar arterial al capilar venoso, y eso va a estar dado por los astrocitos.
Vamos a entrar un poquito en detalle en la siguiente diapositiva. Ok, muy bien. Aquí vamos a ver que otros autores muy renombrados, que son Jeffrey Ellis y Michael Niedergang, se asociaron y describieron por primera vez cómo es la ruta o el camino que hace estos líquidos. En esta diapositiva que la habíamos visto antes, tenemos hacia nuestra izquierda cómo es este espacio durante el día y vemos claramente cómo aumenta durante la noche. Si buscan el punto 1, muy bien, gracias Vivi, ahí van a encontrar la ruta de influjo del líquido cefalorraquídeo, que estaría pasando, como siempre, del espacio subaracnoideo a un nuevo espacio que se llama paravascular, denominado espacio de Virchow-Robin. Es una especie de túnel que arman los astrocitos alrededor de lo que antes llamamos barrera hematoencefálica. Y por esta forma nueva y por esta función nueva, denominaron interfase hematocerebral. ¿Ok? Entonces, en la ruta de influjo, repasamos, ingresa el líquido cefalorraquídeo desde el espacio subaracnoideo a este espacio de Virchow-Robin. El mecanismo es difusión. Siempre sabemos que la difusión de los líquidos es gradiente dependiente y que en esta difusión solo pueden viajar sustancias solubles y de bajo peso molecular. Pero ¿qué pasa cuando el líquido llega a ese espacio de Virchow-Robin? Se mezcla con el filtrado del capilar sanguíneo y ahí ocurre el segundo momento, que es la vía transparenquimatosa, que como dice la diapositiva, depende del astrocito y de unas proteínas que son muy permeables al agua, que son las acuaporinas 4. Entonces, van a ver que este astrocito va a llevar el líquido hacia el último estadio, que sería la ruta de eliminación o de aclaramiento, que es a nivel venoso. Entonces, vamos con la siguiente. Ok, acá podemos ver, Viviana, mostra por favor el capilar. Fíjense, el capilar sanguíneo, cerca del espacio subaracnoideo. Está apoyado literalmente sobre el espacio subaracnoideo. Es decir, que todos somos conscientes de que hay un pulso arterial permanente. Y se le ocurre la idea de que sea esa pulsatilidad arterial la responsable de que el líquido difunda del espacio subaracnoideo a ese espacio de Virchow-Robin, que se ve muy bien ahí porque está transparente en 3D. También la diapositiva marca cómo estos pies de los astrocitos están extremadamente adheridos a las células endoteliales que habíamos mencionado anteriormente y que Vivi señaló en un estudio que parece que aumentarían 5.000 veces más la superficie de producción del líquido cefalorraquídeo con respecto a nuestro sistema ventricular. Por otra parte, también ven el espacio transparenquimatoso, ¿sí? Donde en negrito están marcadas algunas sustancias. Entonces, esas sustancias en el parénquima, la mayoría no son solubles, es decir, que necesitan un carrier, una proteína, como el betamieloide o la proteína tau, y además son de alto peso molecular. Entonces, ¿cómo es que el líquido pasaría, el líquido cefalorraquídeo más el filtrado capilar, desde el espacio de Virchow-Robin a través del parénquima? Bueno, la ciencia dice que lo hace a través de un mecanismo denominado convección. Es un mecanismo de flujo en masa y a una alta velocidad. Es una especie de autopista a alta velocidad para los fluidos, que permite dos cuestiones. Primero, el entremezclado de las sustancias. Segundo, el barrido de las sustancias que están muy enquistadas o muy adheridas al parénquima, por ejemplo, las placas,
las placas amiloides que uno ve en los estudios y fundamentalmente generan una fuerza suficiente para vencer las resistencias que propone el parénquima y llegar a destino, que es el sistema venoso, ¿no? Con todo lo que nosotros conocemos como la vía clásica de drenaje del líquido cefalorraquídeo. Entonces, aquí otra vez vamos a citar a Steele con la ley de la arteria en un sentido amplio de la palabra, entendiendo cómo la circulación de nuestros fluidos finalmente garantiza la salud del medio interno, no solo proveyendo nutrientes y oxígeno, sino fundamentalmente limpiándolo. Y vamos a ver más adelante, no me quiero olvidar, generando una nueva vía de comunicación. Esto es fundamental. La otra, Vivi, porfis. Gracias. Entonces acá vamos a ver un videíto para una animación para que observen esto. Cómo desde el capilar sanguíneo pasa por convección al capilar venoso, cómo los astrocitos están fuertemente adheridos a esas células endoteliales que cubren al capilar y que cumplen también la función de formar líquido cefalorraquídeo. Y un detalle que me gustaría que observen, cómo el astrocito está íntimamente ligado a nuestras neuronas y conectados entre sí. De esto se trata la nueva vía de comunicación. Muy bien, ¿vamos con la otra? Ok, entonces en esta imagen vamos a ver un poquito en el centro arriba, es un corte transversal, cómo en estos puntitos violetas realmente los astrocitos arman una especie de túnel o de rueda alrededor del capilar sanguíneo. Estas investigaciones, la traducción literal es dona, como la que comemos, pero bueno, no sé, háganse la película que les guste. Lo importante es que vean que está totalmente rodeado y que es por eso que lo llaman interfase, ¿sí? Y que tenemos que dejar de explicar la barrera hematoencefálica, porque pasamos de un término tan estructural a un término mucho más dinámico o funcional. Entonces, tenemos que decir que estas células, los astrocitos, tienen unas proteínas denominadas acuoporina 4, que son específicas para estas células, ¿sí? Que se expresan principalmente en los pies de los astrocitos. A estos pies los llaman pies chupadores o podocitos terminales, que otra característica que tienen es que están polarizados negativamente, es por eso que siempre quedan mirando hacia el capilar, tanto sanguíneo como venoso, es fundamental eso, y que la excitabilidad de estos astrocitos está basada en variaciones de concentración de calcio intercelular. Si miran abajo, cabe destacar que estos astrocitos están unidos por una comunicación yuxtácrina, y esas uniones se llaman uniones GAP, ¿sí? Entonces arman una verdadera hermandad o comunidad, sosteniendo las ideas de Cajal de que los astrocitos eran como un soporte para las neuronas, ¿ok? Pero, ¿qué es lo que ocurre? A través de estas uniones empieza a haber un intercambio intercelular de calcio y crean una especie de olas que van y que vienen a través de este calcio que les permite de esa forma transportar sustancias de señalización, iones, sustancias de desecho y algunos factores de crecimiento. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto, la concentración de calcio en el interior del astrocito siempre tiene que ser mayor que la del extracelular, porque si no empiezan a haber cambios en el fenotipo del astrocito. ¿Vamos a la siguiente? Ok, acá en este diagrama vamos a observar, como dice, algo que hoy se denomina unidad neurovascular.
Cuando decimos unidad, nos tenemos que remitir al astrocito. Cuando hablamos de las neuronas propiamente dicho, y cuando hablamos de vascular, de estos microvasos sanguíneos. Entonces, el astrocito va a cumplir una función de unidad entre el capilar arterial y el capilar venoso, lo habíamos remarcado, pero también va a ser una unidad con la neurona. Más adelante vamos a ver de qué se trata esa unidad. Y el diagrama lo que señala es cómo a partir de este sistema linfático que cumple funciones linfáticas endocraniales, luego hay una continuidad con el sistema linfático periférico. O sea, nosotros sabemos que la vía clásica es que el líquido cefalorraquídeo ingresa al sistema de los senos intracraneales y que luego a través de la vena yugular termina contactando con los ganglios cervicales profundos del cuello y de allí va a llegar a las venas subclavias para terminar en la vena cava superior en el corazón derecho. Entonces, esto un poquito parece ser que lo describió en forma intuitiva ya en el siglo pasado el doctor Becker cuando hacía referencia a la fluctuación inherente. Eso significa inherente, que nadie le enseña a moverse, que tiene la capacidad propia de moverse y sus mecanismos propios, como la tercera circulación de nuestro sistema nervioso. Y es muy, muy importante porque hasta ahora nosotros no le dábamos tanta importancia a este líquido cefalorraquídeo más que las descripciones clásicas. Bueno, vamos a la siguiente. Bueno, queríamos poner el video, pero bueno, tuvimos algunas dificultades, así que vamos a ver un estudio donde utilizaron un marcador que se aplicó a nivel de la cisterna magna. La sorpresa, en este estudio, ellos midieron a una persona despierta frente a una persona dormida o anestesiada. Entonces observaron con mucha sorpresa que a los 15 minutos en la persona que estaba dormida ocurría una pigmentación en más del 50% del parénquima y que no solo lo encontraban en el parénquima, sino que a los 15 minutos se encontraban este biomarcador a nivel linfático periférico y también encontraron los famosos beta-mieloides. Imagínense el mundo de los neurólogos que hace, no sé, más de 100 años que intentan encontrar explicaciones y soluciones para el Alzheimer y sin embargo no están ni en la puerta. Entonces, a partir de este estudio que también fue en el 2013, se abrió una suerte de impulso para la investigación en esta área y realmente trabajos para analizar son los que sobran. Por último, creo que queda claro que este sistema se activa mucho más de noche o durante el sueño que de día. Y lo segundo es que a los 30 minutos todo este sistema endocranial está cubierto por este biomarcador. Quiere decir que todo nuestro sistema está bañado por líquido cefalorraquídeo. Y eso no es un dato menor porque quizás, como dijo Vivi, va de la mano de este fenómeno que nosotros sentimos cuando palpamos el impulso rítmico craneal, en estas dos fases de expansión y de reabsorción, que no coinciden en lo más mínimo con lo que enseñamos cuando hacemos esa descripción reduccionista de la circulación del líquido cefalorraquídeo, pero que la seguimos haciendo porque estos avances no están en la literatura todavía. Entonces faltará mucho tiempo para que aparezcan correcciones. ¿Vamos con la siguiente? Perfecto. Bueno, acá la dejo a Vivi, yo me silencio. Acá vamos a ver un video que muestra cómo funciona y por qué, de dónde surge la importancia de dormir de noche. Van a explicar cómo estos
Estas proteínas, estos desechos como la tau, son producidos durante el día y de noche excretados. Entonces, vemos acá, el video va diciendo que de día se van produciendo estas proteínas que tienen que ser excretadas del sistema intersticial. Acá vemos los dos sistemas y entran al sistema perivascular, hacia esta región que estábamos describiendo antes, a través de lo que son los astrocitos que están adheridos a este sistema, están los pies chupadores que el líquido cefalorraquídeo pasa hacia lo que es el sistema intersticial, donde acá están todas las neuronas, y son barridas estas sustancias a la parte perivascular. También ingresan por los astrocitos y son vehiculizados hacia el hígado para ser degradados. Entonces, esto ocurre de noche, cuando todo este sistema neuronal se comprime y se encoge y el espacio perivascular aumenta. Si quieren lo paso de vuelta, si lo pueden mirar tranquilos sin tanta explicación. Ahí se ve toda esta neuromatrix que hablaba Cari, los dos sistemas que están puestos en paralelo, cómo el líquido cefalorraquídeo primero ingresa, ¿sí?, a través de estos pies chupadores que están colocados, mejor dicho, bueno, ingresa y después sale hacia lo que es el sistema intersticial, y las proteínas entran en la parte perivascular, venosa, y de ahí son transportados otra vez al hígado. Y la importancia de que esto ocurre de noche, lo habíamos visto en la imagen, cómo se encogía un poco el sistema neural para permitir que aumente el tamaño en ese espacio de Virchow. Ahí te dejo, Cari, para... ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Sí. Ah, perfecto. Bueno, entonces, para continuar un poquitito con la fisiopatología, no falta mucho, quería decir que por mucho tiempo todos somos conscientes que se consideró a los astrocitos como células de soporte trófico, estructural y metabólico de las neuronas, y que hace muy poquito tiempo se le confirió un rol mucho más activo gracias a estas nuevas funciones que están descritas, como la función homeostática, con esta capacidad de regular el glutamato intersináptico. Sabemos que el exceso de glutamato lo único que provoca es hipertoxicidad, y que quizás esto están diciendo que podría ser parte de del motivo por el que una persona tuviera convulsiones eventuales, sin llegar a un cuadro de epilepsia. También se le confiere una función neuroinflamatoria, esto también es muy relevante, ya que son capaces de sintetizar y liberar al espacio intersináptico interleuquinas y prostaglandinas, y algo que no se conocía como un factor irritativo, que es el ATP, ¿no? Porque siempre al ATP le conferimos una función positiva. Y la última función que es fundamental, que para nosotros creo que va a ser una sorpresa, es la neuromoduladora, ya que modulan la excitabilidad por interacción neuroglial, lo que les mencionaba antes. Y a esto, que no está en la diapositiva, se le denomina sinapsis tripartita. Esa es la sorpresa, porque cuando nosotros hablamos de sinapsis, siempre nos referimos a una comunicación eléctrica entre dos células idénticas, ¿sí? Pero ahora parece que no, que es el astrocito el que juega un rol fundamental en la modulación, tanto excitatoria como inhibitoria. Y en el remoto caso de que esta situación amorosa fallara, quizás entraríamos en esto que nosotros llamamos sensibilización central. Porque hasta ahora en todos los webinars, cuando hablamos de sensibilización central, solo nos referíamos a la cantidad de influjos o inputs que llegan a nuestro sistema nervioso, y cómo nuestro sistema nervioso es capaz de procesar esa información, y en qué estructuras de nuestro sistema nervioso se procesa esa información, y en función de eso
cómo era la respuesta, ¿verdad? Pero ahora tenemos el dato para mí más sorprendente, esto de que existe una sinapsis tripartita y que quizás un cambio en el estado del astrocito podría ser responsable de esta sensibilidad central. Bueno, vamos con la otra. Perfecto. Nosotros tenemos que saber que en un estado de neurotoxicidad, todas las enfermedades crónicas comparten tres situaciones comunes. Uno es un exceso de inflamación, el otro es un exceso de actividad ortosimpática y la última sería que hay un aumento del estrés oxidativo celular. Entonces, con esto nosotros empezamos a tener claro que va a haber un aumento y un acúmulo de dos elementos humorales que van a ser citoquinas proinflamatorias y el aumento de la concentración de los famosos radicales libres. De manera que empezamos a entender que este medio, la glía, va a sufrir un proceso de acidificación, ¿sí? Y que en este proceso de acidificación, el astrocito va a tener necesariamente que adaptarse. Y ese cambio va a ser un cambio en el fenotipo. Esto ocurre tanto en el accidente cerebrovascular, en un traumatismo cráneoencefálico, en una esclerosis múltiple, en el cáncer, en el Parkinson, bueno, en lo que a ellos los obsesiona, que es el Alzheimer, ¿ok? Y que entonces, ¿qué ocurre cuando este astrocito sufre este cambio fenotipo? Como tiene una alta capacidad para modificar la tensión, lo que hace es modificar su citoesqueleto. Pero como todas las células, al modificar el citoesqueleto y por el mecanismo de mecanotransducción, esto llega a nivel del núcleo. Entonces existe una remodelación, pero ¿por qué hace el astrocito algo tan similar al fibroblasto? ¿Recuerdan el fibroblasto, lo que pasaba a nivel periférico? Cambia de un estado a otro, que es el de miofibroblasto, y en ese momento tiene la capacidad de contraerse, porque el astrocito lo que intenta es proteger a la neurona. Entonces, lo que hace es tratar de reducirle o reducir el costo que tendría, por ejemplo, una hemorragia o, como dijimos hace un ratito, un derrame por un traumatismo cráneoencefálico. Ese sería el primer cambio en el fenotipo. Y el segundo cambio que va a hacer el astrocito es modificar la disposición de las acuoporinas 4. No va a estar más a nivel de los pies terminales, se van a ubicar a nivel del cuerpo. Entonces todos podemos comprender que si la acuoporina pasa al cuerpo, no va a haber una buena difusión de los líquidos y muchísimo menos una movilización de los desechos. Y esa zona va a comenzar a tener una suerte de edema, ¿ok? Entonces estamos frente a un cuadro de neuroinflamación irritativa. Pero también hay que decir que estas acuoporinas tienen una alta afinidad a las inmunoglobulinas y a las células del sistema del complemento, y que estando en otro lugar, como tenían una polaridad específica, no van a poder cumplir con su función inflamatoria. Y entonces, toda esta situación clínica o fisiopatológica termina generando un endurecimiento, ¿sí? O incluso una cicatriz, que es lo que se ve muchas veces en las placas de la esclerosis múltiple de nuestra neuromatrix. Entonces, ¿vamos con la otra, Vivi? Perfecto. Para sintetizar, nosotros pensamos hacer con Vivi un poquito un resumen de cuáles serían las ventajas de tener indemne este sistema linfático. ¿Empezás vos, Vivi? Sí. Entonces tenemos que tener en cuenta que para que este sistema linfático funcione bien, tiene que existir una pulsatilidad de los microvasos, ¿sí? El aumento del líquido cefalorraquí está vinculado al aumento de la eliminación de neurotóxicos como el beta amiloide.
Tiene que estar presente esa pulsación, que también si tenemos en cuenta, por ejemplo, cuando veíamos en las imágenes de las tomografías, como en la parte anterior del tronco encefálico, recordamos las estructuras arteriales, tiene que esos microvasos van a permitir ese movimiento del líquido cefalorraquídeo para que elimine estos neurotóxicos como el betamiloide. También estas investigaciones llegaron a que en el caso que haya una disminución de la actividad neuronal, o sea que disminuya su excitabilidad, el líquido va a aumentar y esto ocurre durante el sueño de onda delta o onda deltas, es decir, cuando todos tenemos en claro que la actividad neuronal, tal cual como ocurre en este momento, yo estoy súper excitada, no sé, espero no haber ido muy rápido, mi sistema linfático no está funcionando al 100%, ¿ok? Y ocurre esto que hablábamos antes de que se veía en el video, que hay una disminución del tamaño neural, o sea que, y esa disminución está asociada a una disminución de la actividad eléctrica, esto de que bajaba un poco esa actividad y después se une con que no solamente baja esa actividad neural, sino que también va a producir esto un aumento del espacio intersticial, ¿no, Karin? Sí, esto es lo más interesante. Ellos han visto que durante la fase del sueño profundo, esto que dijimos de ondas deltas, el espacio aumenta hasta un 60%. Es una locura. Entonces, realmente ellos dicen que es una verdadera ducha para nuestro sistema nervioso central. Y a mí me gusta otra imagen que es como la del tsunami, ¿no? Porque no hay fuerza más grande en el universo que el agua. Cuando el agua avanza, es tanta la energía que desparrama. Ay, pobre Marcela, perdón, no fue intencional, que mueve todo. Y es fundamental este sistema linfático y este hallazgo. Y por otro lado, tener en cuenta la posición. Este sistema linfático está en relación con la posición. Recordar que para descansar, recordar que se activa de noche. De noche también necesitamos ponernos en algún tipo de decúbito. Veíamos las imágenes, todos los animales, nosotros tenemos que posicionarnos. Y se hicieron investigaciones donde se observa, tiene que disminuir la actividad simpática, porque ya como estamos de pie, está aumentada, ya cuando nos ponemos en decúbito ya disminuye, y hubo trabajos que observaban y relacionaban que baja la actividad, mejora la función del sistema linfático. Compararon la posición en decúbito supino con decúbito prono, en decúbito supino había mejor función. Y compararon también la posición de decúbito supino con decúbito lateral y mejoraba el decúbito lateral. Y con respecto al decúbito lateral derecho e izquierdo, mejoraba la función del sistema linfático con decúbito lateral derecho. Bueno, y por último, el último factor es la edad del paciente. Aunque somos todos muy jóvenes, absolutamente todos, no es menos cierto que con la edad comienza un endurecimiento a nivel de la túnica media, ¿no? Porque hay depósitos de calcio y que esto genera una reducción del calibre arterial y que va en desmedro de la velocidad y de la presión del pulso arterial que estaría conectado con el punto 1, que garantiza esta pulsatilidad, la eficiencia del ingreso del líquido cefalorraquídeo, como dijimos, desde el espacio subaracnoideo al espacio de Virchow-Robin. Pero no nos desalentemos, porque nosotros tenemos todas las posibilidades para conservarlo. Simplemente haciendo una actividad aeróbica que mejore la respiración, mejorando nuestro sueño, y para eso todos sabemos que lo conveniente es no tener estímulos o tratar de no cenar después de las 20 horas para no sobrecargar a nuestro aparato gastrodigestivo. También favoreciendo con una buena nutrición a nuestro sistema, generamos menos toxina, le damos menos posibilidad de trabajar,
y bueno, como dice acá, dormamos hechos una bolita en decúbito lateral. Así que creo que es todo lo que tenemos para decir y esperamos que tengan consultas, porque bueno, para nosotros realmente fue sorprendente esta investigación y creo que trae muchísimo, muchísimo al campo de la osteopatía craneal y de la osteopatía en general. Pero yo subrayo osteopatía craneal porque siempre sufre muchas críticas y no solo del mundo exterior, sino de nuestros propios pares. Y creo que es muy buena la crítica porque, bueno, genera este tipo de impulsos, búsquedas de información que viene de la ciencia dura, ¿no? De la osteopatía, y que podemos claramente vincular a nuestro trabajo. Y de esta manera, bueno, poder defender lo nuestro, porque todos tenemos en claro que funciona. Así que vamos con la última. Queremos dejar De por las último preguntas. esta imagen, ¿sí? Para representar un poco, ayudados de la tecnología que existe, esto de poder ver en vivo, en tiempo real, cómo están funcionando todos los sistemas, y terminar con esta frase que está escrita en el libro de Magún, en los comentarios, que dice, en el momento en que se había escrito, muy a menudo los científicos creen que los hechos que no se pueden explicar por las teorías actuales no existen, ¿sí? De Alexis Carrel. Y creo que acá viene a decir que nosotros queríamos acotar que lo único que faltaba era un poco más de tiempo para demostrarlo, ¿no? Hay veces la naturaleza va por sobre nosotros y que no lo podamos explicar qué está pasando, simplemente hace falta tiempo para que aparezcan las formas o los métodos o las técnicas para poder explicar lo que estamos percibiendo. Así que les agradezco, espero que les haya gustado y bueno, si tienen alguna pregunta o algo, estamos a su disposición, pero bueno, queríamos compartir esto con ustedes.